ahora sí. Por aquí está pasando el carro de Ron Viejo de Caldas, no sé si lo escuchan, pero no es que esté en un bar. Estoy en la oficina y por aquí pasan los camiones invitando a los universitarios. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar una parte práctica, que es este tallercito, listo, de 14 puntos. Obviamente este taller lo van a tener que hacer ustedes, es un laboratorio, digámoslo así. Dice taller 2 pues porque el taller uno era muy teórico, entonces decidí iniciar con este. Taller uno era más conceptual, entonces vamos a trabajar con este taller que ya es práctico, es colocar en práctica algunas cosas que ya hemos trabajado. Entonces, mientras acabe ese poquito porcentaje que le falta a la instalación en la máquina virtual, vamos revisando a ver qué tanto es lo que hace este, qué tanto es lo que vamos a hacer. Entonces dice, revisar los siguientes procesos del sistema en Process Explorer, qué función tienen y especificar el Process ID y qué pasa cuando se terminan estos procesos. Algunos de ellos puede que no estén en su máquina, algunos otros sí. Van a haber unos que van a estar y que no los vamos a detener. Por ejemplo este, miren, que dice no kill, ¿listo? Pero vamos a ir experimentando a ver este que será, este que será, este que será, consultando a ver qué es lo que hace y también deteniéndolo, mirando cómo lo podemos identificar. Vamos a mirar que lo podemos identificar tanto en Process Explorer como en la consola, en el CMD. A ver, hijo, pucha, ya estamos cerca. Bueno, también en el CMD. En el punto 2 vamos a realizar un cuadro comparativo entre la opción msconfig. ¿Alguien de ustedes ha utilizado esta opción? El msconfig. Sí, profe. Muy bien. Perdón, no alcancé a mirar el nombre de la persona que participó. Quien me decía que sí lo ha trabajado. Yo, profe. Perfecto, Wilmer. Muy bien, tú como que eres bien cacharrera, ¿no? Con los aparatos. No, profe, es que yo realicé un técnico hace varios años, entonces ahí tengo Ah, un claro. poquito de conocimiento de... Ajá. En este programita se hacen cosas bien importantes, bien interesantes. Por ejemplo, Wilmer, ¿tú qué sueles hacer? Yo hago dos cosas básicas en msconfig. Siempre que formato el computador, configuro dos cositas. Ah, bueno, tres, ¿cierto? ¿Tú qué tanto sueles encontrar aquí? Más que todo el arranque, ¿no? Quitarle los programas que lo hacen que se demore mucho al arranque del Windows, más que todo. Ya. ¿Alguna otra configuración haces a través del msconfig? A ver, yo creo que más lo utilizas como para eso, para Perfecto, ver listo. lo que está en arranque. Sí, más que todo eso. Muy bien. Cancelar servicios también. ¿Para qué, Andrés? Cancelar algunos servicios, por lo menos los de Servicio. telemetría. Ajá. Cuando tengo SSE, entonces cancelo los de telemetría y me ahorro ahí una carga del sistema. Muy bien. Configurar el arranque de Windows. Hay unas actividades o hay unos programas que se inician junto con Windows. Configurar el servicio también. Algunos que se inician automáticamente o configurar si se inician manualmente o que no se inicien, que siempre estén detenidos, ¿cierto? Hay propiedades de ese tipo y les voy a mostrar dos que son las que les decía que yo utilizo acá siempre en mi Windows cuando apenas lo formateo, que en mi caso me resulta muy útil hacer esa configuración y ya les voy a mostrar. Eh, y pues bueno, aquí vamos a analizar un poquito el msconfig, vamos a analizar un poquito el CCleaner también para mirar qué procesos y servicios no son necesarios para el inicio del sistema operativo, cuáles sí nos deja o nos muestra msconfig y cuáles nos muestra CCleaner. Porque obviamente, al igual que el administrador de tareas, no nos va a mostrar todo, va a intentar protegerse. Pero CCleaner pues ya es un software de un tercero. Tercer punto, dice ejecutar los siguientes comandos en el CMD. ¿Y para qué sirven? Entonces tenemos task list, este ya lo vimos, ¿cierto? Task list, el mayor que process.txt.
task list slash fi, abro comillas, mem usage gt 400, perdón, task kill slash f slash im firefox.exe, task kill pid, bueno, y aquí lo vamos a reemplazar por un numerito, y start firefox. Entonces vamos a mirar qué es lo que hace. Aunque algunas cosas pues ya ustedes las pueden intuir ahí, pero otras son que ya vimos en la teoría y vamos a ponerlas aquí en práctica. Bueno, esto ya es parte de lo que ustedes van a hacer en la práctica: descargar e instalar Process Explorer, y hacer una comparación gráfica y funcional de esta herramienta y el administrador de tareas, algo más o menos de lo que hicimos en la clase anterior, que mira, vamos a ver cuáles eran las diferencias así muy por encimita. Ustedes ahora ya van a hacerla pues con un poquito más de dedicación, igual les voy a mostrar cómo. Esta es una tarea que van a hacer según la práctica que vamos a trabajar acá. Crear en el escritorio una lista detallada de los procesos en ejecución en un archivo CSV que se pueda abrir con Excel. Bueno, esto ya lo vamos a ir mirando. Crear en el escritorio una lista sencilla, bueno, ver la información detallada de las aplicaciones, esto ya es manejo de algunos comandos. A ver, miremos acá, ya se está preparando. Y mientras tanto vamos a hacer un repasito. Por acá yo tengo tables, taller 1, scripts de shell en Linux. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Creo que era como en la unidad 2. Aquí creo que era. A ver. En la que nosotros habíamos visto la parte de los comandos que usamos en Windows. En especial esos dos, task list y task kill. Listado de tareas y finalización de tareas. Creo que era en la 1 entonces. A ver. Se me perdió. ¿Dónde estará? The tables. Ah, no. Era en esta, ¿no? ¿Esta fue la que vimos esta mañana? Uy, no, no es esta. A ver, se me perdió. Miremos si está en la carpeta de acá de el sesmo. La listica de comandos. Vamos acá, sistemas operativos. Perfecto. Miremos por aquí. Material. Aquí. Memory administration. This is not. En la 4, a ver. Estas. Ya la encontré. Ahí va, así. A ver. Por acá, por acá, por acá. Se me perdió. Se me perdió. Qué raro. No encuentro mi
las diapositivas que miramos, donde miramos el comando de task kill y task list. Eran las últimas, me acuerdo. En las últimas diapositivas allá estaban. Esta es. Donde vimos lo de hilos. Ajá, esta es, listo. Ya la encontré. Bueno, resulta que nosotros miramos estos comandos y de esta parte es de la cual vamos a hacer la práctica. Entonces por acá nosotros teníamos este comando que era task list. Ese era el primero que teníamos. Entonces dice que task list mostraba todos los procesos. Alguito cacharreamos, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo de manera un poco más tranquila, más calmada, pues haciendo hincapié en que esta es la parte práctica, ¿no? Entonces yo voy a hacer algo por aquí. Mientras se termina la instalación y que podamos cacharrar, igual esto sí lo podemos trabajar. Miren lo que voy a hacer. Yo voy a irme a mi escritorio. Aquí, bueno, voy a crear una nueva carpetica. Una nueva carpeta que se va a llamar procesos. Listo. Voy a ingresar a esa carpeta. Aquí la tengo. Y voy a presionar lo siguiente. Voy a presionar la tecla Shift, la tecla o el clic derecho del mouse. Y ahí me aparece el menú normalito, ¿cierto? Pero me muestra unas opciones nuevas. Una opción en particular que dice abrir la ventana de comandos aquí. Es como en Linux. Nosotros en Linux únicamente decimos clic derecho y ya aparece abrir terminal. En este caso hice clic derecho solito y miren que no me aparece la opción abrir ventana de comandos. Pero si ya le presiono la tecla Shift y clic derecho, abrir ventana de comandos aquí, y eso es lo que necesito. Ahí está. Estoy en desktop, procesos. Bien. Ahora sí, voy a poner esta por aquí y voy a poner las diapositivas aquí al ladito. Ahí. Bien, dice entonces. Profe, eso bien instalado, ¿cierto? Eso que usted abrió. ¿El CMD? No necesitamos hacer ningún examen. Sí, el CMD, ahí, punto .exe. Sí, ese viene solito. De Windows. Listo. Sí, esa es la consola de comandos, command line. Bien, en efecto, no hay que instalarlo, viene ya listico para que lo usemos. Y ahora vamos a probar estos programas, también esto de aquí, el task list, el comando, es un programa, solamente que es un programa que funciona en línea de comandos. Entonces yo le voy a hacer clic o le voy a activar, voy a invocar el programa task list. Ahí está. Esto ya lo habíamos hecho. Esto nos muestra todos los procesos que están en ejecución. Y miren que nos dice el nombre de la imagen. Bueno, nombre de imagen hace referencia al nombre del ejecutable que inició el proceso o al nombre del ejecutable que está procesándose en ese momento. El PID, ese es el identificador del proceso, Process ID, inicia desde el 0 y miren el proceso 0. System IDL Process. System 39, System es el proceso número 4. System. Y miren lo que decía acá, ¿no? Que tenemos un proceso, system.exe, que no lo debemos detener. ¿Y por qué creen que primero no debemos detener el proceso system? Y segundo, ¿por qué creen que el PID es 4? Bueno, antes de ello, ¿no? Tengo que explicarles algo porque es importante. Resulta que el PID, con el PID, ese PID que vemos nosotros allá, PID es un número entero. Un número entero que el sistema operativo va asignando como identificador de manera secuencial. ¿Cómo así? Al proceso que llega de primero le asigna el número 0, el PID 0. Al que llega enseguida el PID 1, perdón. Al que llega enseguida el PID 2, al que llega enseguida el 3 y así sucesivamente
a la medida de que los procesos van iniciándose. Entonces miren lo que hay aquí. Dice que tenemos un proceso system, IDL process se llama, que tiene el ID 0, y un system que tiene un ID 4. Entonces, ¿por qué creen que este system de aquí, tiene ese ID tan bajito? ID 4, miren. Si alcanzan a observar, está muy pequeñito. Sí, sí, se alcanza a ver. Sí, profe. Sí se ve, profe. Bien, entonces, ¿por qué creen que ese process ID me sale así? Que me sale tan pequeñito. Es el 4, miren, y de ahí en adelante hay 300, 900, 1000, 2000, 3000. Eso según el, pues, que se dispara de una, o sea, el primero que se ejecuta. Exacto, porque es uno de los primeros procesos que se ejecutan. De esa manera, nosotros podemos evidenciar quién es el que manda. Acuérdense lo que yo les decía, espérense que me perdí. Acuérdense lo que yo les decía. Este aquí, este acá. Yo les decía en la clase, ¿cierto? Eso fue como hace 8 días, hace 8 días. Yo les decía que las propiedades de los procesos, una de ellas era que un proceso podía iniciar a otro proceso. Que todo no iniciaba solito, que siempre un proceso debe iniciar otro proceso. Que lo que arrancaba era el dedito de la persona, ¿cierto? Bueno, ahí en el botón de encendido, eso era lo que iniciaba todo, que este invocaba la BIOS y la BIOS ya verificaba todo y ahí ya invocaba al sistema operativo. De ahí ya iba el sistema operativo y el sistema operativo ya era un proceso y a partir de ahí se iniciaban a controlar los procesos. Cada proceso se iba invocando. Entonces miren, en este caso tenemos el ID 4 que nos indica que ese es uno de los procesos más abuelitos, de los más iniciales que se ejecutaron cuando se inició el sistema operativo y se llama System. Eso nos indica, el mismo nombre nos dice, esto es uno de los más grandes. Este System es uno de los procesos más importantes porque es uno de los que lanza las cosas, de los que inicia las cosas. ¿Listo? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos un orden también, un orden de inicio de los procesos y podemos mirar cuáles son los más importantes. Tenemos otra información. Dice aquí, nombre de la sesión. La sesión de este dice Services. La sesión de este dice Console. Miren, acá hay otro nombre, Console. Y acá Services y acá Services. Es decir, ¿cuál es el tipo de instancia? ¿Quién lo envió? Entonces miren que tenemos el servicio del Windows Init. Y miremos, por ejemplo, de estos de aquí, de estos que tengo acá. Está el CSRC, busquémoslo. Bueno, ahí también se nos dificulta buscar un poquito, ¿no? Ya vamos a mirar cómo lo podemos encontrar. Aquí está, miren. El CRSS. RSS, perdón. Este. Ahí está. CRSS. WinInit, dice. WinInit. Ah, está ahí, justo ahí abajito. Lo tapé con la marca. Ahí está, WinInit. Están junticos, miren. CRSS y WinInit. E incluso en el PID también son muy cercanos. Eso quiere decir que muy probablemente de CRSS se lanza algunos procesos que después terminan invocando a WinInit. Miremos LSAS. LSAS, ¿en dónde está? Aquí está, miren. Ahí enseguidita. LSAS. Task MGR, Task Manager. A ver, busquémoslo. Miremos. No lo veo. Bueno, no lo encontré así de primeras, es que también tengo mucha cosa abierta.
Bueno, ahí de primera no lo encontré. De pronto esté, de pronto no esté. DWM. Miremos a ver. Pero miren que ya nosotros iniciamos a preguntarnos cosas, iniciamos a preguntarnos sobre algunos procesos y se nos inicia a ser necesario una forma de buscar, ¿cierto? Aquí afortunadamente lo encontré rápido. Aquí está el DWM. Uy, ya se me perdió. Aquí está, miren. El DWM. Lo encontramos aquí. Este es. Explorer debe estar abierto por ahí. Porque yo lo estoy mirando que está aquí. Explorer. Bueno, no sé si tiene que estar, pero no lo encuentro. WhatsApp. Word también debe estar. Ahí tenemos varios. Pero entonces, lo que les decía, se nos está dificultando un poquito encontrarlos. Y por esa razón, vamos a mirar que ese comando tiene unas cuantas propiedades. Bueno, ¿cómo hacíamos nosotros para mirar los comandos que teníamos disponibles en Linux? ¿O cómo podíamos hacer uso de esos comandos en Linux? ¿Cómo hacíamos? Muchachos, ¿No era con un signo de interrogación? en Linux, Creo que no. en Linux tocaba darle menos menos h o menos menos help, ¿cierto? Aquí en Windows sí es con un signo de interrogación. Así como le decíamos allá en Linux, alguna cosa para encontrarnos, por ejemplo, ls menos menos help era la ayuda para poder ejecutar el comando ls. Acá nosotros tenemos también la ayuda, pero se le invoca con el signo de interrogación. Entonces, bueno. Bueno, antes de olvidarme, dice nombre de la sesión, número de la sesión, uso de memoria. Esos son los datos que me aparecen ahorita. En el lado izquierdo, en la diapositiva, tenemos también algunas opciones del comando, ¿cierto? Pero miremos que este comando tiene muchas más. Entonces le voy a decir task, list y el signo de interrogación. Bueno, me falta el slash. Cierto, siempre debe ir slash y las opciones. Lo que en Linux era con menos, acá es con slash. Y ahí miren, ahí me da la descripción o el manual de usuario del comando task list. Me dice que el comando task list yo lo puedo combinar con S, sistema, U, usuario, P, contraseña, M, módulo, SBC o /B o /FI para filtrar o /FO para un formato o /NH. Y acá me da una descripción de cada uno de los comandos. Entonces tengo, por ejemplo, aquí tengo que con S hago una referencia al sistema. Entonces dice, especifica el sistema remoto al que conectarse. Entonces ahí ya es para hacer como una conexión por shell. Dice, especifica el contexto de usuario en el que el comando debe ejecutarse. Por ejemplo, un área específica. Bueno, el contexto tiene una múltiple interpretación. /P, especificar la contraseña para el contexto de usuario, de usuario dado. Pide entrada si se omite. M dice, enumera todas las tareas que actualmente usan el nombre exe y DLL dado. Si el nombre del módulo no se especifica, se muestran todos los módulos cargados. SBC, ojo a este, muestra los servicios hospedados en cada proceso. Muestra los servicios hospedados en cada proceso. APPS, muestra aplicaciones de tienda y sus procesos asociados. /B, muestra la información detallada. /FI, muestra un conjunto de tareas que coinciden con el criterio especificado. FO, especifica el formato de salida. Especifica el formato de salida de valores, tabla, lista o CSV. Por acá yo les leía un punto que hay que sacar una lista en CSV, ¿no? NH dice, especifica que el encabezado de la columna no debe mostrarse en la salida.
válido solo para el formato table y el formato CSV. Displays, this help, bueno, el slash signo de pregunta muestra esta ayuda. Por aquí hay otras cositas que me sirven a mí para hacer los filtros, ya vamos a ir mirando cada una de esas. Entonces vamos a experimentar, miremos acá, task list slash b, dice muestra información. Cuando lo ejecuté solito, task list me muestra información ordenadita, ¿cierto? Pero si yo le digo task list slash b mayúscula, ahora me muestra más datos. Lastimosamente mi consola, al ser de un Windows viejito, no la puedo ampliar. Ah, bueno, pero puedo hacer una cosa. Ya sé cómo podemos mirar mejor. Aquí. A través de la consola del Visual Code. Ahí lo puedo hacer. Lo voy a hacer así. Aquí a proceso, le digo clic derecho, abrir con Code. Eso ahí mejor. No es necesario que tengan Visual Studio Code, lo pueden hacer desde una consola CMD normalita. Solo que para mejorar mi visualización, yo la coloco acá y que ustedes puedan mirar de forma más cómoda. Entonces aquí abro un terminal. Esto es lo mismo que el CMD, es lo mismo, exactamente igual. Aquí le digo task list slash b. Eso, y ahí me muestra mejor la información. Sino que acá se me estaba sobremontando mucho. Entonces aquí sí voy a poder trabajar más cómodamente. Miren, esto es lo que me muestra. Ojo a lo que me mostraba task list solito y a lo que me muestra task list menos b. Entonces, task list menos b me está mostrando, uy, incluso no me alcanza a mostrar todo. CLS, task list menos b, ahora sí. Ahí sí ya alcanzo a mostrar todo. Miren, entonces está todos los procesos y para cada uno de los procesos me va a informar cuál es el nombre de la imagen, cuál es el PID, cuál es el nombre de la sesión, el número de usuarios que están en ese proceso, el uso de memoria, el estado desconocido, miren, qué raro, ¿no? Desconocido, el estado de ese proceso es desconocido. El estado de este proceso de aquí, de estos de aquí, ya es en ejecución, running, dice por ahí. Por ahí deben haber, ah no, bueno, stop no van a estar porque en el task list no me muestra los que están detenidos. También está nombre del usuario que lo lanzó, esto es importante. Nombre del usuario que lo lanzó, acá dice NI Authority System. El system not defined. ¿Por qué? Porque este es lanzado por un proceso. Miren que la mayoría de estos es not defined, y aquí inicia a aparecer ya mi nombre. J. Riverar, porque yo lancé este proceso. Explorer, miren. Yo abrí este explorador. Estos también los lancé yo, no sé de qué programa sería, debe ser de alguno que instalé. Y ojo acá, miremos el último. El último proceso dice task list. Usted, Jorge Rivera, lanzó el proceso. Claro que yo lo lancé, porque yo le di task list menos b. Y miren que hay otros. Entonces, por ejemplo, yo no tengo otros usuarios en mi computador, solo está el mío. Sin embargo, aquí sí me dice que lo inició otro usuario. ¿Cuál es ese otro usuario? Un Authority System, una autoridad en el sistema. El tiempo de uso de la CPU. Hijo de puchas, aquí me está diciendo que lleva 441 horas con 14 minutos y 48 segundos. No sé por qué me sale tanto. Este sí, 6 horas y 15 minutos. Y eso que debería ser un poquito más porque está prendido este computador desde las 7 de la mañana.
Ya de 7 a 12 son 5, como 7 horas. No me acuerdo si lo reinicié en esas durante la mañana. Bueno, por acá me aparece el... Ah, bueno, es que es el uso del procesador, ¿no? Tiempo del procesador. Bueno, por ahí creo que puede estar. Aunque el sistema pues siempre está en uso, ¿no? Miren por acá, 5 horas también. Bueno, y ahí tenemos el tiempo que ha estado usando ese proceso al procesador. Y por último tenemos otro dato que es el título de la ventana, no definido, no definido, pues porque son servicios. Acá sí tiene título la ventana de WM Notification Window, AMD EEU Client, OpenVPN. Este OpenVPN es uno que yo tengo aquí. Mírenlo acá. Este de aquí es. Conectando, dice. Java Update. Bueno, hay una gran cantidad de servicios. A eso hago referencia o a eso se refiere la guía cuando dice que vamos a buscar o a tener un nivel de detalle más alto en la información de los procesos. Entonces dice, muestra la información detallada de cada tarea. Porque cuando le digo solito task list, le voy a decir task list. Ahí sí me muestra solamente 2 columnas, perdón, 4 columnas. Mucho más resumida la información. Y miren aquí, por ejemplo, miremos a ver. El proceso system tenía el ID 4 hace un rato, ¿no? Y aún se mantiene el 4. El proceso aún está en ejecución. Miremos acá arriba. Acá miremos el ID del proceso task list. A ver dónde está. No lo encuentro. Este, por ejemplo, aquí está. Tasklist.exe está el 11.208. 11.208. Voy a ejecutarlo nuevamente. Tasklist.8 10.956. ¿No les parece un poquito raro? ¿No les parece que contradice algo que yo les expliqué hace un momento? ¿No? ¿No se fijaron del inconveniente? Incluso ahí donde está ahorita, sin haber visto el task list anterior, hay algo como extraño. ¿Nada? No logro, no logro darme cuenta de que sería. Cambió el número, profe. Cambio el número, ajá. Cambió el número porque son procesos diferentes, ¿no? ¿Y qué pasó con ese número? ¿Es mayor o es menor? El otro decía 11.208. Ah, pues claro, Es es menor una ahora. contradicción. Tenía que haber sido uno más grande. Exacto. Debía ser uno mayor, porque ¿qué les acabo de explicar hace un momento el profe Jorge? Les dijo, bueno, el sistema operativo va asignando los process ID de manera secuencial. Es decir, que va primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5 en la medida en que van apareciendo. Pero ahí debemos tener en cuenta algo más. Cuando un proceso finaliza, este process ID se libera. Porque ya terminó ese proceso, se libera. Entonces, ¿qué pasa? Para que el sistema operativo no se llene de IDs infinitos, porque en la ejecución del sistema y en el diario uso, en el normal uso del software, en el computador personal, hay infinidad de procesos, hay muchos. Entonces, ¿qué pasa si llegan a un punto ya que hay tantos números del process ID que ya no puede asignar más? Ustedes saben que los enteros, por ejemplo, tienen capacidad para almacenar un rango de números.
los long también, los double también. Y cuando se rompa ese límite, ¿qué va a pasar? Ya no puedo asignar más números de proceso, ya no puedo seguir trabajando. No, no pasa eso. ¿Por qué? Porque cuando muere un proceso, cuando finaliza un proceso, el mismo sistema operativo le dice, señor proceso que iba a ser el 6, usted que iba a ser el proceso número 6, no sea el 6, porque yo ya tengo libre este process ID, entonces va a ser el 4. ¿Listo? Por esa razón, aunque ahora rato me apareció el 11.208, ahora me aparece el 10.956, porque probablemente el que antes estaba de 10.956 ya finalizó y ahora me muestra este. Miremos qué pasa si lo vuelvo a invocar. Ahí está 10.956. Ahora me dice 7.104, miren. Entonces el proceso que estaba de 7.104 ya finalizó y ya el sistema operativo me puede volver a asignar ese ID. Acá, otra vez lo ejecuto. Dice task list 7.952, miren, ese pool de procesos finalizaron. Regálenme un momento que me están llamando. Bueno, no alcanza a contestar. ¿Quién sería? Listo. Entonces, ahí ya está completa la explicación de cómo se asignan los identificadores de proceso. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno. Y miren que eso teníamos que verlo en la parte práctica. Debíamos experimentarlo aquí. Ahora bien, miremos qué otro comando tenemos. Voy a borrar ya mismo Nacho. Dice task list cbs. Miremos a ver. Task list slash sbs. sbc creo que era, ¿no? sbc. Las invertí. Listo. Task list sbc. Ejecuto. Y dice, a ver, task. Se me fue un espacio. Ahí. SBC. Y ahora sí. Ahora sí, miren. Me trae toda la información del procedimiento, del proceso. Dice nombre de la imagen, PID y servicio. Que yo, de todos los servicios. Pero dice muestra información adicional de los servicios hospedados en cada proceso. Entonces, aquí me agrega nombre de la imagen, Process ID y una columna que se llama servicios, en donde me trae los servicios que son o que pertenecen a este proceso, es decir, subprocesos. Por ejemplo, en BSHost, me trae los servicios adjuntos a ese proceso. Entonces está el servicio de Broken Infrastructure, el servicio de SECOM Launch, el servicio LSM, Plug and Play, Power System, Events Broker. Hay varios servicios en ese. En este también, miren. Pero miremos uno que conozcamos. Bueno, de los que conocemos no hay ninguno que esté ejecutando un servicio o servicios por debajo. Estos son de Windows y de los drivers de mi computador. Pero ya cambia, es que aquí nos trae para cada proceso los servicios que están anidados a ese proceso. ¿Listo? Bueno, miremos a ver qué nos dice el siguiente. El siguiente dice task list /m módulo, dice. Muestra todas las tareas que usan un módulo DLL o exe. Especificado. Si no se indica el módulo, se muestran todos los módulos cargados. A ver, miremos, sin especificarle. CLS task
list slash m. Ah, miren, ahora ya es una lista diferente. ¿Por qué es diferente? Porque me trae los procesos y además los módulos relacionados al proceso. Por ejemplo, task list tiene unas DLL. Esas DLL son definition. Hijo de puchas, me olvidé. Bueno, hagamos de cuenta que son como bibliotecas que me agregan funcionalidades a mi programa, como los import, digamos. Entonces aquí está. Por ejemplo, para el task list necesito el DLL NTDL, kernel 32DLL, kernel base DLL, ADB API 32. Miren, todos estos módulos son utilizados por el task list. Por acá, miren PowerShell utiliza muchísimos más módulos. Acá arriba, CNhost, busquemos a ver uno conocido, por ahí debe estar debe estar Chrome. Aquí está, miren. Y aparecen varios Chrome, varios procesos de Chrome. ¿Cuáles son esos procesos? Entonces está, miren, por ejemplo, el 12.384, el 12.388, el 7.000, y tienen estas dependencias NTDL, básicamente unas muy similares a las de la consola. Entonces aquí ya son todos los módulos WhatsApp. Entonces miren, este NTDLL lo utilizan varios. Miremos quién tanto lo utiliza. Ahí es donde podemos filtrar NTDLL. Entonces le decimos task list /m ntdll.dll. Iremos a ver quién tanto usa. Y ahí nos aparecen todos los que usan, todos los procesos que están usando ese módulo. Ahí están. Entonces lo usamos para filtrar por módulo o por ejecutable. Entonces, por ejemplo, explorer.exe. A ver aquí. Explorer.exe. No hay ninguno, dice. No hay ninguno que esté usando un módulo que se llama así. Quizás haya un proceso que esté usando. Pero no hay un módulo como tal que esté utilizando ese... Perdón, no hay un proceso como tal que esté utilizando ese módulo. Muy bien. Ahí ya podemos visualizar entonces cómo funciona el /m. Task list /fo, formato, dice, hay tres, table, list y csv. A ver, veamos. Entonces task list /fo, format output, y me dice que tengo tres opciones, ¿no? List, bueno, table, dice primero. Table. Y me los muestra como los hemos estado mirando, en forma tabular. Me muestra el resultado en forma tabular. Ahí está. No tiene nada de raro, es lo mismo. ¿Qué pasa ahora si le digo en forma de lista? Ya no table, sino list. Miren que ahora ya me toma cada uno de los procesos y me muestra todos sus atributos, pero ahí seguiditos. Entonces ya tengo no una tabla, sino para cada uno le digo el nombre de la imagen, el PID, el nombre de la sesión, el número de sesiones y el uso de memoria. Para el otro lo mismo. Para el otro lo mismo. Y así con todos. Cambia el formato de salida, por eso es FO, Format Out. Miremos el otro, dice CSV. A ver qué saldrá en CSV. Entonces aquí, CSV. Y sale un formato separado por comas. Ahí está. ¿Que los puedo combinar? Claro que los podemos combinar. Si le digo entonces /FOCSV y /M NT
dll.dll. Miren que ahí me trae únicamente los que usan el módulo DLL. A ver, miremoslos no en CSV, sino en formato de lista. Ahí está, miren. Ahí me los trae en formatos de lista. A ver, ya, listo. ¿Qué otros elementos están? Entonces ya vimos que se lo puede sacar como CSV, como lista o como tabla. Y el filtro, ya con un criterio en específico, que para eso era que nos servían estos de acá. Cuando le dijimos task list, slash signo de pregunta, acá decía, los filtros, window, title y status no se tienen en cuenta. Ah, pero bueno, acá, perdón. Filtros dice, nombre del filtro, operadores válidos y valores válidos. Estado, el filtro se llama status, operador válido equal, EQ, NE, no equal, NE. Se puede filtrar entonces por estado. Se puede filtrar también por imagen. El imagen name, image name. Igualdad o no igual. Diferente, pues sería, ¿no? Valores válidos, pues un nombre de imagen. Process ID. Igual, no igual. Este es, creo que get. No me acuerdo si es mayor o menor. No. Ground, creo que es. ¿Menor que? No. No me acuerdo. Bueno, busquémoslos. Porque no me acuerdo cómo es. Miremoslos. Significado. Meaning. Miremos. Ya, aquí están, miren. EQ significa igual a. NE, not equal to, no igual a. GT, greater than, mayor que. LT, less than, menor que. GE, greater than or equal, mayor o igual. LE, less than or equal, menor o igual. Esos son. Entonces podemos decir, bueno, finalíceme todos los procesos mayores que tal process ID. Y eso lo hacemos. ¿Dónde estamos? Acá. Y eso lo hacemos con estos filtros. Por sesión también. Por el nombre de la sesión. Por el tiempo de uso del procesador. Por la cantidad de memoria usada. Por el nombre de usuario. Si es servicios. O por el nombre de la ventana. O por el módulo. Por los módulos que utiliza. Entonces, por ejemplo, filtremos todos los procesos que estén suspendidos. A ver si encontramos alguno. ¿Cómo le decimos? Entonces le decimos task list, y aplicamos lo que decía acá, ¿no? Ah, bueno, incluso aquí me da un ejemplo, me da ejemplos, miren, examples. Entonces yo quiero buscar FI, filter input, y le digo, bueno, el nombre del filtro va a ser, o el tipo de filtro va a ser por estado, status. ¿Y qué estado quiero que me traiga? Los que son iguales, EQ, a suspended. Suspended, creo que se diría. Ahí. Argumento u opción no válido menos EQ. A ver, ¿en dónde me confundí? ¿A este será que va entre comillas? ¿O será que ninguno va entre comillas? Profe, yo creo que el EQ de pronto va entre comillas. ¿Perdón? Digo que de pronto creo que el EQ es el que va entre comillas, ¿no? A ver, miremos. Pongámoslo EQ entre comillas, a ver si es así, porque me he olvidado. Argumento u opción no válido
Ya entendí. No es LQ el que va entre comillas. Perdón, me equivoqué. Sino que todo el filtro va entre comillas. Status equal to suspended. Ese es el que va. Todo eso va entre comillas. Entonces dice, no hay tareas ejecutándose que coincidan con los criterios. Entonces digámosle no suspended, sino running. 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 Me olvidé cómo se escribe running, pero acá debe estar con doble N. Aquí era, doble N. Running. Listo. Ahora sí me muestra, miren. Ahí sí hay unos que están en ejecución. Podemos filtrar entonces por el estado. ¿O qué otro filtro podemos hacer? Miremos a ver. Ahí. Podemos filtrar. Status, image name, paid. Filtremos todos los que tengan un process ID mayor que 10.000. Entonces le digo task list fi acá abajo, task list fi slash fi, y aquí le digo que voy a filtrar por el PID todos los que sean mayores. Entonces será greater than GT mayores que 10.000. Ahí. Esos son todos. A ver, miremos. Ajá, ya no me aparece System, que tenía 4 por ahí. A ver, miremos los que sean menores que 50. Entonces, vamos por aquí y le digo lower than LT 50. Dos procesos nomás hay. Menores que 500, por ejemplo. 4 procesos nomás. Entonces sirve para que filtremos nosotros esas cosas. Para que filtremos cómo se comporta. Ahora, miremos esto de acá. Esto de aquí. El filtro filtra la información que se solicita, un criterio especificado. Ah, bueno, ya está el filtro. Listo, entonces hagamos una prueba. Resulta que aquí en el taller tenemos una cosita que dice task list, que yo creo que ustedes la usaron en Linux. Esta línea de aquí. Esta de aquí. Task list mayor que, ¿cierto? Mayor que process. Muchachos, mi Windows no quiere arrancar, miren, está ahí desde hace rato. No sé por qué. Pero bueno, vamos mirando entonces. Vamos mirando cómo va sucediendo la cosa. Entonces, ¿ahí qué creen ustedes que está sucediendo en ese comando? Esto ya lo vieron. Funciona muy Que similar. redirecciona, profe. Ajá, redirecciona Redirecciona a un archivo, a un lo que se archivo. muestra, los procesos. Muy bien, entonces está redireccionando la salida estándar. ¿Cuál es la salida estándar cuando estamos en modo consola? La consola. Cuando hablamos de la salida estándar, hacemos referencia al medio de salida o al medio de reporte de las acciones por defecto. Esa es la salida estándar. Por ejemplo, si yo tengo una impresora, ¿cuál creen que será la salida estándar? ¿Cuál será la salida estándar de una impresora? ¿El escáner será? No, el papel impreso, profe. Exacto. Esa es la salida estándar, porque es donde se miran los resultados. En este caso, para la consola, la salida estándar, pues es la misma consola. Y si yo utilizo ese símbolo de mayor que, estoy es redireccionando la salida estándar, diciéndole, ah bueno, no coja la salida estándar normal,
la del estándar, sino que redirecciónelo. Y en ese caso estamos redireccionándolo a un archivo. Es decir, que todo lo que saldría en consola, ahora le diríamos que salga en un archivo. ¿Listo? ¿Sí es claro? Bueno, parece ser que sí hay claridad. Muy bien. A ver, espérenme por acá, yo vuelvo a poner mi máquina virtual para estar pendiente. Muy bien, eso quiere decir que si yo ejecuto, por ejemplo, task list PID con ese filtro y le digo mayor que mis procesos prc.txt, ahí, listo, ya se ejecutó el comando. Y aquí en la carpeta en la que estoy, en desktop process, ahí, miren que ahora tengo un archivo, que si yo lo abro con mi editor, aquí está. Esta es la información que yo coloqué acá. ¿Listo? Entonces, miren que por ahí podemos hacer muchas cositas. Por ejemplo, guardar los datos en CSV, que es una de las cosas que pide aquí. Crear en el escritorio una lista detallada de los procesos en ejecución en un archivo CSV que se puede abrir con Excel. Ya saben cómo. Teniendo en cuenta esto de aquí, ¿no? La lista detallada. Ahora bien, vamos a mirar la parte de kill, de task kill, y esperemos que hasta ahí ya haya terminado acá el Windows, si no me toca hacer las pruebas en mi computador. La parte de task kill, así como está el task list, mostrar los procesos, también puedo detener un proceso. Y tengo esas opciones. El task kill en cualquier caso me detiene un proceso. Un proceso que esté en ejecución pues en el sistema operativo. Tengo varias formas entonces, miren que dice, detiene el proceso especificando el número de identidad, es decir, el PID. Este puede conocerse usando task list. Entonces, si no conocemos el PID de un proceso, pues le digo task list, busco mi proceso, filtrándolo por imagen, o filtrándolo por módulo, o filtrándolo por lo que yo necesite, y luego puedo finalizarlo encontrando el proceso ID, o también puedo finalizarlo usando el nombre del proceso. Entonces, por ejemplo, acá vuelvo aquí a la consola. Por ejemplo, acá yo tengo el navegador, tengo Chrome. Bueno, pero este no lo quiero finalizar. Tengo WhatsApp. Finalicemos WhatsApp. Entonces yo le puedo decir task kill. Voy a copiar esto de aquí. Control C. Task kill con doble K. Ahí está. Como no sé, supuestamente no sé cuál es el process ID, entonces le voy a decir por nombre de tarea, WhatsApp, /im, /im, y ahí sí le digo whatsapp.exe. Listo. Ah, bueno, me dice task kill. Ah, me falta una L. Ahí. Task kill. Y ya miren. Y miren que se me cerró el WhatsApp de la barra de tarea. ¿Y qué me dice? Correcto. Señal de terminación enviada al proceso whatsapp.exe con ID 7000. No se pudo terminar el proceso. Este era otro porque habían varios, ¿no? De WhatsApp. Este proceso no se pudo eliminar. Correcto. Error, error, error. Listo. Eso quiere decir que si yo vuelvo a hacer un task list, deberían haber todavía procesos de WhatsApp. Entonces dígame task list. Y podemos filtrar por imagen también, por el nombre de la imagen. IM WhatsApp. A ver. Task. Tax. Task.
Eso ahí. Ah, pero no era IM, sino image name. Tocaba completo, ¿no? Image name. Image name. No, tampoco es así. Miremos entonces cómo era la ayuda. Task list. Vemos aquí, backslash, signo de interrogación, por el nombre de la imagen. Ah, tocaba con filtros. Image name. Entonces filtremos. Entonces lo decimos. Task list slash fi mayúsculas fi abro comillas image name fi abro comillas image name equal eq whatsapp.exe. Miremos. Dice no hay tareas ejecutándose. Eso quiere decir que como eliminé una, las otras dijeron no, yo no puedo eliminarse, pero ya al finalizar la eliminación de una ya fueron acabándose todas. Si yo abro mi WhatsApp nuevamente, ahí, listo, ya está iniciándose. Y si vuelvo a hacer el filtro, ahora sí me muestra, miren. Me muestra el 87.000, el 60.000, el 10.000, el 21.000 y el 97.000. Esos son los procesos. A pesar de que yo eliminé solamente uno, se me fueron todos los demás. Bueno, miremos a ver. Dice task kill fi. También puedo eliminar haciendo filtros. Entonces puedo eliminar todos los que se llamen WhatsApp, o todos los que estén en estado suspendido, o todos los que estén en estado en ejecución. Entonces, por ejemplo, eliminemos, hijo de puchas, no, pero ahí sí. Finalicemos todos los de la imagen, los del nombre de la imagen WhatsApp. Entonces aquí no le voy a decir task list, sino task kill. Ahí, ya se cerró WhatsApp. Ahí ya no tuve nada más que hacer, se cerró solito. Listo. Y ahora vamos con /t, dice termina un proceso y todos los procesos secundarios, y luego /f especifica que se debe terminar un proceso de forma forzada. Miremos a ver, hay unos que no nos van a dejar finalizar, pero si nosotros les decimos /f se van a eliminar de forma forzada. Eso es lo que yo quería hacer. Es lo que yo quería hacer en esa máquina virtual, pero lastimosamente todavía no arranca. A ver cómo puedo hacerlo. Y correr el riesgo de dañar todo. No se me ocurre una forma. Bueno, démosle un momentico más a ver si arranca. Pero en evidencia podemos utilizar el task kill de esa manera. Así podemos eliminar los procesos. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿O tienen alguna pregunta? Todo claro, profe. Muy bien. Listo. Entonces, pues aquí nos va a tocar ir haciendo algunas... Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, no sé si usted lo explicó, pero hace poco se me entrecortó la señal, entonces no sé si lo explicó y a mí me quedó como esa dudita.
¿por qué usted cuando le daba el task kill para eliminar o cerrar el proceso de WhatsApp y cerraba uno, se le cerraban los demás? Esa parte no me quedó clara. Ah, ya. Bueno, la consola me decía, ¿no? Me decía, es lo que acabamos de hacer ahorita. Me decía correcto, por acá me decía error, correcto, error. Y dice motivo. En estos, por ejemplo, que me dijeron error, que dice el proceso 4376, no hacía parte de los de acá. Entonces es un subproceso y dice error, no se puede terminar el proceso con Process ID 4376. Muy probablemente sea porque en la jerarquía de procesos ese esté más alto, es decir, yo no puedo matar al proceso del cual dependo. ¿Listo? Entonces muy probablemente sea por eso que no deja eliminarlos. Y dice de forma forzada. Busquemos a ver cuál es este process ID. Entonces digámosle task list por PID 4376. Ah, juepuchas. Filtro, creo que toca. Status. ¿Cuál era el que usaba? Sistema, filtro. Ah, toca dentro de un filtro. Entonces aquí me toca /fi. Abro esta. Aquí le digo equal. EQ. Ahí. No hay tareas ejecutándose que coincidan con los criterios especificados. Quiere decir que este process ID sí se eliminó. Ah, perdón. Este de aquí que dice error, al final terminó eliminándose. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? No estoy diciendo que sea justamente lo que pasó, sino algo que pudo haber sucedido. Este de aquí es WhatsApp. Este es el proceso de WhatsApp que tiene otros procesos por aquí. Entonces, resulta que pudo ser que este proceso de aquí también se ha utilizado por este de acá, por alguna circunstancia. Entonces, si yo le digo, finalíceme este proceso, este no puede finalizar porque aún está siendo usado por este de aquí. Pero cuando ya le digo, finalice este proceso, este como si finalizó, ya no está, entonces luego ya este finalizó también, a pesar de que me había dicho no, no puedo, ahora ya pudo porque ya se finalizó la dependencia desde la cual estaba. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, no termina la instalación, les cuento. Vamos a mirar otro poquito de las cosas que hay que hacer acá. Bueno, estos pues sí habría que averiguarlos. Yo no me atrevo a matar ninguno de estos aún. ¿Listo? Porque hay que ver para qué sirven cada uno de ellos. Entonces, Explore, profe. No, mentira. ahí me quedo Profe, sin disculpe. información. ¿Sí? Profe, ¿algunos comandos toca averiguarlos o todos nos entiendo? Hay que averiguar para qué sirven estos de aquí. Miren, esa es la tarea, ¿no? Dice revisar los siguientes procesos del sistema, qué función tienen, especificar el PID y qué pasa cuando se terminan. Eso es algo que lo iba a hacer, pero miren que todavía no acaba acá la instalación. Entonces, eso lo podemos ir dejando ahí, o incluso podríamos hacer uno de los videos que dijimos que íbamos a usar como reposición. Vamos a este. Miremos el msconfig. ¿Listo? Bueno, yo aquí obviamente probaría cuáles son los procesos, qué pasa al finalizar, ¿no? Para que nosotros nos intentemos dar una idea de qué hace cada uno. Pero ustedes sí deben ir consultando, pues, para qué sirve. Bien. Ah, y utilizar los filtros, ¿no? Pues aquí ya se diría, para encontrar ese, hice task list, filtrando por nombre de imagen, y utilicé el nombre csrss.exe.
y al finalizarlo sucedió tal cosa. Ya vamos a, pues esperemos a ver si hasta que acabe el otro no ha terminado, entonces lo haría en uno de esos videitos, haría la explicación de cómo hay que abordar esta parte. Ahora dice realizar un comparativo entre la opción de msconfig, servicios de inicio de Windows, y CCleaner. Bueno, el CCleaner no lo tengo, no lo he instalado, pero el msconfig sí, porque ese viene con el computador. ¿Cómo entramos a msconfig? Como yo lo hago, es que voy a inicio e inicio a escribir msconfg, fig, perdón. Y ahí me aparece msconfig. Hay que escribirlo completo para que aparezca el ejecutar. Y ahí me abre una ventanita. Me abre una ventanita en la cual hay varias pestañas. Dice general, arranque, servicios, inicio de Windows y herramientas. Nosotros usamos por lo general esta que dice servicios para deshabilitar unos servicios, lo que me decían ustedes, y este inicio para deshabilitar los programas que arrancan junto con el Windows. Esas dos son las más típicas, que también se pueden configurar en CCleaner. Yo les decía, uso otros dos elementos más, que a mí me ayudan muchísimo a colocar mi computador como a mi gusto, para que funcione de forma más rápida para mí, ¿no? ¿Dónde está eso? Eso está aquí en arranque. Aquí me dice cuál es el disco por el cual está arrancando y voy a opciones avanzadas. Porque en opciones avanzadas me permite a mí establecer la cantidad de procesadores con los cuales voy a trabajar y la cantidad de memoria máxima. En mi caso yo tengo 12 GB de RAM y puedo decir cuál es la máxima cantidad de memoria que puedo ocupar. Yo usualmente este no lo toco, pero este sí. Este sí lo suelo dejar y va a depender del número de núcleos, ¿no? El mío es un Core i7, pero viejito. Es el número de núcleos del procesador que yo puedo tener activos cuando arranque el computador. Entonces, entre más núcleos yo le ponga, suele funcionar mejor porque va a tener más procesadores, digámoslo así, trabajando en línea. No uno solo, cuando hablábamos del multihilo y el multinúcleo. Ahí ponemos en práctica esos elementos también. Entonces, pues estas son herramientas de Microsoft, del sistema operativo, que pues en el caso de servicios y el inicio, también se puede configurar en CCleaner. Bueno, luego este de aquí, pues sería ejecutar estos comandos, mirar qué sucede. Este de aquí, por ejemplo, ¿qué creen que va a suceder? Va a arrancar el navegador Firefox. Exacto. Y ahí miren, vamos a mirar algo. Ejecutemos ese. Bueno, yo lo voy a ejecutar desde acá, desde el Visual Code. Start Firefox. .exe. Ahí. Dice listo, ya acabé. Y solito, entre comillas solito, se lanza Firefox. Espérenme, voy a intentar. Hubo un problema. Solito se lanzó Firefox. Pero no es del todo solito, sino que desde la consola yo lancé un proceso. Entonces ahí tenemos la demostración también de ese concepto teórico que vimos, que un proceso puede ser lanzado o puede ser iniciado por otro proceso. Entonces miren que es real lo que encontramos en la literatura y que lo repasamos aquí en clase. No es solamente cuento. Otro proceso, incluso tenemos msconfig.exe, podríamos decir. Start msconfig.exe. Y ahí lo inicia, miren. Ahí está. Muy bien. Miren que entonces podemos iniciar un proceso desde otro proceso y es lo que vamos a experimentar en la práctica. Bueno, a ver qué más podemos hacer. Crear en el escritorio una lista detallada. Bueno, esto ya lo pueden hacer ustedes con lo que vimos en su momento. Dice crear una lista detallada de los procesos en ejecución en un archivo CSV. Una lista detallada, dice, ¿no?
crear en el escritorio una lista sencilla, dice en este caso, de los procesos en ejecución con los servicios hospedados en cada Profe, proceso. pero no entiendo la parte donde dice que se puede abrir con Excel. Ah, ya. Lo que pasa, Esa parte de ahí no la entendí muy bien. muy bien. Mira que yo cuando creé este archivito, mis PRC de mis procesos, yo le doy doble clic y me abre ese el bloc de notas. Pero ¿qué pasa si yo le digo? Yo le digo aquí. ¿Dónde estaba el deber con el CSV? Status, bueno, status. Eso, CSV. Ahí me los muestra a mí en formato CSV. Y puede que uno diga, ah, bueno, si estos ya están en formato CSV, pues ¿qué hago? Copio esto de aquí, lo copio y lo pego en un punto TXT. La salida está en formato CSV, pero si lo pego con un TXT se va a seguir abriendo con el bloc de notas. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que cuando redireccionamos la salida por consola, le voy a decir mp de mis procesos .csv. Debo conservar la extensión, porque si le pongo txt, no me lo va a abrir como un archivo de Excel, no me lo va a identificar. Miren que aquí ya me aparece como CSV. Pero si yo le pongo mp.txt, ahí no lo va a reconocer como un archivo de Excel, es este. Mientras que acá si le digo doble clic, ahí sí lo interpreta Excel. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Muy bien. Tampoco pues se vayan a poner a copiar y a pegar cada una de estas, porque se van a demorar hartísimo, en lo que se demorarían unos 2 minutos si están atentos pues a las clases que hemos ido haciendo. Luego dice crear en el escritorio una lista, bueno, esto ya lo habíamos visto, pero este sí dice en un archivo de texto txt que se abre con bloc de notas, ahí ya saben cómo hacer los dos. Luego dice ver información detallada de las aplicaciones ejecutándose en el equipo. Posteriormente muestra todas las tareas que usan el módulo ntdll, incluso ya lo hicimos. Finalizar el proceso bloc de notas. Entonces, si no está en ejecución, pues habría que iniciarlo y finalizarlo. Cerrar la consola de CMD y todos los procesos secundarios iniciados por ella. Ya sabemos cómo eliminar, ¿cierto? Los procesos relacionados al proceso. Lo acabamos de mirar, está acá. Termina un proceso y todos los procesos secundarios. Ya sabemos cómo hacerlo, miren, con el /t, perdón. Permite cerrar el explorador de Windows ante un bloqueo y a continuación volverlo a iniciar. Entonces, ¿qué es lo que deben ir haciendo ustedes? Para cada punto, deben ir diciendo, de esta manera lo hice. Entonces, por ejemplo, aquí, para revisar los procesos del sistema. A ver, miremos si ya inició. No. Para revisar los procesos del sistema, entonces quiero decir, o debo decir, task list filtrado por el image name, el que sea CSRSS. Y así yo puedo sacar el PID. Entonces eso es lo que deben irme describiendo aquí en el informe. Bueno, quedan casi, 28 minuticos. ¿Qué vamos a hacer? Como en mi caso, pues no están, ¿cierto? No he podido iniciar esta parte de la máquina virtual. Ustedes van a aprovechar estos minuticos para ir revisando estos de acá. ¿Listo? No los vayan a finalizar en su máquina, o si tienen una máquina virtual, ahí sí, háganlo. Háganlo en su máquina virtual. Pero si no, entonces apenas yo ya tenga la máquina virtual, los vamos a ejecutar y ustedes luego van a describir qué es lo que pasa. Pero sí deben ir averiguando qué hace cada uno de estos. Profe, no es desde Process Explorer, porque ahí dice desde Process Explorer. Ah, claro, desde el Process Explorer. Bueno, listo, no Si importa. usted dijo que lo fuéramos instalando y desde ahí se pueden, ¿cierto? También.
Encontrar de todos los esos comandos. PID, claro, encontrar los PID. Yo creo que ya lo tenía, ¿no? Process Explorer. Ajá. Ah, creo que es un ejecutable. Y no lo tengo, a ver si está acá. Aquí está. Ujú. Claro, lo podemos ir haciendo también desde acá. Es cierto, no lo había recordado. Bueno, entonces ustedes también en su Process Explorer deben buscar estos servicios, estos procesos más bien. El CSRSS, busquemos ese, aquí sí. Aquí está, miren. CSRSS. Le hago doble clic y por aquí ya me aparece detallado. Al hacerle doble clic me da mucha más información, ¿no? Entonces dice este de aquí, la imagen. Por aquí debería estar el Process ID, miremoslo. Bueno, el Process ID también está aquí. Es el 624 en el caso del CSRC. Entonces, ¿qué quedaría pendiente? Bueno, no me atrevo a finalizarlo ahorita, sino que quedaría pendiente consultar para qué sirve y luego ya en la práctica, en la máquina virtual mejor. Ahí en la máquina virtual ya colocaríamos nosotros a ver el comando para finalizarlo, a ver qué pasa. ¿Listo? Si ustedes tienen una máquina virtual, pueden ir intentando esa parte. ¿Estamos? Pero tienes que hacer Windows, ¿cierto, profe? La máquina virtual que usemos. Sí, sí, en este caso, en esta primera Instalar Windows práctica, en sí. esa máquina virtual. Exactamente, en esta primera práctica, ¿Qué sí. Windows es ese, profe, que usted está ejecutando ahí? El que estoy intentando iniciar es Windows 10. Pero esto funciona en cualquier Windows, ¿no? Ah, Todos listo. estos procesos van a funcionar en cualquier Windows. Bueno, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta. Yo ya les voy a compartir este Word en COIS. De una vez lo voy a subir para que lo puedan ir trabajando. Y en tal caso, pues en la sesión en los videos que les voy a grabar, como parte de las sesiones anteriores que no pudimos trabajar pues por diferentes razones, ahí yo les voy a colocar el video. Miren, ahí se me trabó ya el computador, se me desapareció la barra de inicio. Creo que voy a tener que finalizar un poco de cosas. Profe, ¿usted grabó esta clase también? Sí, señores, sí la grabé. Porque también al favor, pues nos las comparto. Listo, claro que sí. Yo ya la subo a YouTube. Tengo pendiente la de ayer también subirla. Ah, fue puchas. Se me quedó sin barra de inicio. A ver, espérenme, dejo de compartir. Mató algún proceso, profe. Eso es lo peor. que Mató no el lo Explorer, tenía. profe. Proceso. Se me murió el Explorer, pero yo no lo maté. No, profe, yo a esas cosas le tengo miedo porque a mí me pasó un cacharro con eso de Assembler, profe. ¿Qué hiciste? O sea, no fue tanto a mí en lo personal, fue un compañero, o sea, que yo fui autor intelectual, profe, de ese. Porque, o sea, yo fue que le dije que le hiciera, o sea, nosotros nos dieron esa, no recuerdo el nombre de la materia, pero sí es que uno trabaja Assembler, ¿no, profe? Ajá. Entonces, el profesor Carlos Rodríguez, no sé si lo distingue, Sí. en ese tiempo estábamos trabajando todavía presencial, entonces él nos dijo que pues trabajáramos, nos recomendaba trabajar en los computadores de la universidad. Ajá. Entonces, yo tengo un compañero que es bastante extrovertido, estoposo, el que no, que yo traje mi computadora, pero el profe ya nos había advertido que eso era un poquito peligroso. Ya. Profe, y como mi compañero es bastante cacharrero, el man se da puta cacharrea, y él. Oiga, y el hombre, yo dije, no voy a hacer esto para ver qué hace, porque pues uno experimenta ahí. Y el hombre dice, cuando le fue dando clic, profe, se le eliminó la carpeta de documentos, la Ajá. carpeta de imágenes, y se le eliminó otra carpeta, y el chiste es que se le eliminaron un poco de cosas, profe. Y pues, profe, ¿y cómo puede recuperar? El profe le dijo,
mijo, yo no sé cómo va a recuperar eso. El chiste es que mi compañero de buena que tenía una memoria al salvo, la mayoría de cosas la tenía al salvo en una memoria y pude recuperar, pero yo desde ahí le tengo pánico a esas cosas de código, todas esas cosas, profe. No, bueno, en este caso por eso les recomiendo trabajar en una maquinita virtual. Incluso yo lo iba a hacer en la máquina virtual, pero no la instalé. No la instalé. Bueno, ahí ya pueden encontrar en COES el documento en semana 2, dice. Ahí está el documento de Word. Pues se los comparto en Word para que ustedes vayan rellenando ahí el reporte del laboratorio. Y pues ya me quedé sin barra de inicio, muchachos. Yo creo que me toca reiniciar mi computador. Y pienso pues que por hoy podemos dejar hasta aquí. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos. Profe, una preguntita, ¿hasta cuándo quedaría ese Word plazo para entregarlo? ¿Cómo? Bueno, váyanlo avanzando de una vez. Váyanlo avanzando, no le pongamos una fecha todavía porque yo tengo que construir los videos, ¿no? Los videos donde se mire qué pasa cuando se finaliza y así ustedes pueden describir. Entonces, después de eso, después de que yo haga esa parte, ya le ponemos fecha para que ustedes entreguen el reporte de ese trabajo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, listo muchachos. Entonces, pues ya nos miraríamos el próximo jueves. Bueno, Bueno, profe, profe, que hasta tenga, luego. Muchas gracias. luego que Hasta tenga luego. Luego. Chao, que estén bien. Buen fin de semana, profe.